Nunca habría imaginado que una simple invitación para pasar un fin de semana en la finca de mi suegro podría cambiar tanto mi vida. A mi esposo Lucas le encantó la idea de mostrarme el lugar donde pasó su infancia y adolescencia. Él contaba historias del gran granero de caballos donde los caballos galopaban libremente y de los largos paseos por los vastos campos verdes. Su entusiasmo era palpable, casi tan visible como el paisaje que se desplegaba frente a nosotros mientras nos acercábamos a la finca. A pesar del entusiasmo de Lucas, una parte de mí se llenó de una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Hasta ese momento, solo había interactuado con mi suegro Roberto en ocasiones formales, y siempre en presencia de otros. Siempre fue cordial, pero siempre hubo una cierta distancia, una formalidad que nunca logramos romper. Ahora, la perspectiva de pasar todo el fin de semana bajo el mismo techo y posiblemente tener que interactuar con él a solas, me llenó de inseguridad. ¿Sobre qué hablaríamos? ¿Cómo nos comportaríamos el uno con el otro? Sabía que estos momentos podrían marcar el tono de nuestra relación futura. El camino hacia la finca estaba adornado con árboles que formaban un túnel natural, con sus hojas danzando suavemente con el viento. Mientras Lucas conducía, señalaba diferentes áreas y compartía pequeñas anécdotas de su infancia. «Este era mi escondite secreto», decía con una sonrisa traviesa, señalando un viejo árbol con el tronco hueco. «Y ese arroyo es donde aprendí a pescar con mi padre». Cada historia añadía otra capa a mi imagen de Lucas, una visión más completa e íntima de quién era él. Cuando llegamos, Roberto nos esperaba en el balcón. Era un hombre alto con una constitución que aún mostraba señales de muchos años de trabajo físico. Aunque tenía una ligera curva en los hombros, su rostro se iluminó con una sonrisa al ver a Lucas. Sin embargo, había una reserva cautelosa en sus ojos cuando su mirada se volvió hacia mí. Me preguntaba cuáles eran sus verdaderas expectativas para ese fin de semana y si de alguna manera podría cumplirlas. Mientras Lucas llevaba las bolsas adentro, estuve brevemente a solas con Roberto. Esos momentos parecían una eternidad, mientras él comenzaba a hablar sobre el clima y las recientes mejoras que había hecho en la granja, rompiendo el hielo con una amabilidad que no esperaba. Me di cuenta de que tal vez este fin de semana podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad para establecer un vínculo diferente, más personal y menos formal. Lo que no sabía entonces era que este fin de semana desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba los límites de nuestra familia de maneras que nunca podría haber predicho. En el primer día en la finca, justo después del desayuno, Lucas recibió una llamada inesperada. Parecía que había problemas urgentes en una ciudad cercana relacionados con su trabajo, y necesitaba ir allí para resolverlos. Al principio dudó en dejarme sola, pero Roberto intervino y sugirió que él se ocuparía de mí. Confiando en el cuidado de Roberto, Lucas se fue, prometiendo regresar antes de que oscureciera. Entonces, Roberto me propuso un paseo a caballo por los campos para distraerme, una oferta que acepté con gratitud. Fue un alivio no pasar el día encerrada en casa o vagando sola por las vastas tierras. Elegimos 2 de los caballos más amables del establo y pronto estábamos recorriendo senderos bordeados de árboles frondosos y campos de flores silvestres. El paisaje era impresionante, un verdadero retrato de la tranquilidad rural. Mientras cabalgábamos, Roberto comenzó a hablar abiertamente sobre su vida, compartiendo historias de su matrimonio con mi difunta suegra, cómo se conocieron siendo jóvenes y cómo construyeron juntos una vida en la granja. Sin embargo, con el tiempo, las cosas habían cambiado. Describió cuán solo se sentía y mencionó que su esposa ahora pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad, involucrada en clubes de lectura y actividades comunitarias, a menudo dejándolo solo. Había una tristeza en su voz que nunca antes había notado. No habló con amargura, más bien fue una resignación, una aceptación melancólica de cómo habían resultado las cosas. «La vida nos lleva por caminos inesperados», dijo mientras miraba hacia el horizonte, «y a veces encontramos compañía donde menos la esperamos». Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. Hasta entonces, siempre había visto a Roberto como una figura paterna distante e impenetrable, pero allí, bajo el vasto cielo azul con el suave sonido de los cascos de los caballos golpeando el suelo, vi un nuevo lado de él. Era un hombre que anhelaba conectarse, ser escuchado y comprendido. Por un breve momento, me sentí profundamente conectado con él, como si se hubiera levantado un velo entre nosotros. El paseo continuó, y el silencio entre nosotros al regresar ya no era incómodo, sino más bien un espacio compartido de comprensión mutua. No noté el paso del tiempo, y cuando finalmente regresamos a la finca, sentí que algo dentro de mí había cambiado.
En ese momento no sabía que esto era solo el comienzo de una serie de eventos que desafiarían mi visión del mundo que me rodeaba. Al regresar a la finca después de nuestra larga caminata, Roberto sugirió hacer una última parada antes de ir a casa. Nos apartamos del sendero principal y nos dirigimos hacia un pequeño lago que él describió como uno de sus lugares favoritos en la propiedad. Era un lugar apartado rodeado de sauces, cuyas ramas rozaban suavemente la superficie del agua, creando delicadas ondas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, y su reflejo dorado en el agua añadía un toque mágico a la escena. Nos detuvimos allí, bajamos de nuestros caballos, y mientras ellos pastaban pacíficamente a nuestro alrededor, nos sentamos en la orilla del lago. La atmósfera serena parecía un mundo aparte, un refugio lejos de los problemas y preocupaciones de la vida cotidiana. Roberto suspiró profundamente, como si se hubiera quitado un peso de encima, y luego, con un tono más suave y vacilante que antes, comenzó a hablar de nuevo. Confesó que en los últimos años se había sentido cada vez más aislado, no solo físicamente en la finca, sino también emocionalmente distante de su esposa. Quizás intoxicado por la belleza del lugar o por la inesperada intimidad que se había formado entre nosotros durante el día, admitió haber desarrollado sentimientos por mí. Su confesión fue directa pero llena de una vulnerabilidad palpable. Quedé completamente sorprendido, incapaz de formular ninguna respuesta. Sus palabras resonaron en mi mente, desencadenando un torbellino de emociones. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos para responder, se acercó. Su mirada era intensa, una mezcla de miedo y deseo que nunca antes había visto en sus ojos. En un momento de debilidad, confusión y quizás curiosidad sobre este nuevo aspecto de nuestra relación, dejé que me besara. El beso fue breve, un ligero roce de labios que sin embargo parecía llevar el peso de nuestras conversaciones y confesiones de ese día. Tan pronto como nuestras bocas se separaron, la realidad de lo que había sucedido comenzó a asentarse. La atmósfera cambió instantáneamente. Lo que antes era serenidad y belleza natural, ahora parecía cargado de tensión y consecuencias. Me levanté bruscamente. La necesidad de distancia física reflejaba la confusión tumultuosa en mi corazón. Roberto, al percibir mi malestar, se disculpó con una voz cargada de pesar. Caminamos de regreso a la granja en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mientras el sol se ocultaba por completo, dejando atrás no solo la luz del día, sino también la inocencia de nuestra relación anterior, al regresar a casa la suave luz de las lámparas ya iluminaba la fachada, y el coche de Lucas estaba estacionado afuera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta de que había regresado antes de lo esperado. La ansiedad se mezclaba con la culpa y la confusión que sentía, haciendo de cada paso hacia la puerta una verdadera lucha interna. Al entrar, Lucas nos recibió con una sonrisa aliviada y un cálido abrazo. «Me alegra que estén aquí», dijo mirándome a mí y luego a su padre. «Espero que hayan tenido un buen día». Su voz rebosaba de alegría genuina por nuestro regreso, pero cada palabra parecía aumentar la culpa que sentía. En cambio, Roberto parecía completamente imperturbable, saludando a su hijo con un gesto de cabeza y una sonrisa tranquila, como si el incidente en el lago nunca hubiera ocurrido. Durante la cena, Roberto actuó con normalidad, contando historias sobre la granja y haciendo preguntas informales sobre el trabajo de Lucas. Yo observaba, dividida entre la admiración por su habilidad para ocultar sus verdaderos sentimientos y el horror ante lo fácil que parecía ignorar el peso de sus acciones. Apenas toqué mi comida, mi estómago se retorcía por la tensión de mantener una apariencia de normalidad. Lucas, notando mi malestar, de vez en cuando preguntaba si todo estaba bien, poniendo su mano sobre la mía con una expresión de preocupación. «Pareces un poco distante, mi amor. ¿Estás bien?» Su preocupación hizo aún más pesado mi corazón. Sonreí, tratando de tranquilizarlo, mientras en mi interior debatía si debía contarle lo sucedido o mantener ese perturbador secreto para mí misma. A medida que avanzaba la noche, la lucha interna se intensificaba. Me preguntaba sobre las repercusiones de la verdad, cómo reaccionaría Lucas. ¿Destruiría esto la relación entre padre e hijo? ¿Podría nuestra propia relación sobrevivir a una confesión así? La imagen de Roberto actuando como si nada hubiera ocurrido me atormentaba, y el deseo de ser honesta con mi esposo crecía minuto a minuto, volviéndose casi insoportable. Finalmente, después de una noche agitada, decidí que no podía vivir más con ese secreto. A la débil luz del amanecer al día siguiente, decidí contarle todo a Lucas. Por más doloroso que fuera,
La honestidad parecía ser el único camino posible para preservar la integridad de nuestro matrimonio. Con el corazón pesado, me preparé para la conversación que podría cambiar nuestras vidas para siempre. En los días siguientes al incidente en la granja, el peso de la culpa hacía cada momento insoportable. Cada sonrisa que intercambiábamos, cada conversación casual parecía ser una sombra que me envolvía, oscura y densa. Era una lucha constante entre el deseo de confesar todo a Lucas y el miedo de destruir lo que habíamos construido juntos. Cada risa suya, cada gesto de cariño intensificaba el dolor de la culpa que cargaba. Finalmente, después de incontables noches en vela y días de agonía silenciosa, decidí que no podía seguir viviendo con ese secreto. Era una mañana de sábado. El cielo gris reflejaba el torbellino de emociones dentro de mí. Lucas estaba en la cocina, preparando el café de la manera ritual que siempre hacía con alegría. Respiré profundamente, reuní el coraje necesario y me acerqué a él. «Lucas, necesitamos hablar», comencé con la voz temblorosa. Se volvió hacia mí, una mirada de preocupación marcando su rostro al notar la gravedad de mi expresión. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho llenando el espacio entre nosotros, contrastando con la tensión del momento. Con profunda tristeza, le conté lo que había ocurrido en la granja. Las palabras fueron difíciles de pronunciar. Cada una de ellas parecía traicionar la confianza y el amor que siempre había mostrado. Lucas escuchó en silencio, su rostro pasando de la confusión al shock y luego a una profunda tristeza. Cuando terminé, el silencio que siguió fue ensordecedor. Estaba destrozado, por supuesto. La traición, especialmente por parte de su propio padre, era algo que nunca esperaba enfrentar. Las lágrimas se mezclaban con preguntas sobre por qué y cómo pudo suceder eso. A pesar del dolor evidente en sus ojos, también había una determinación, un deseo de comprender y superar la situación de alguna manera. «Esto duele más de lo que puedo expresar», dijo finalmente, «pero te amo. Y si estás dispuesta a trabajar en esto, yo también lo estoy». Decidimos que valía la pena intentar reparar nuestro matrimonio, buscar ayuda profesional y reevaluar los fundamentos de nuestra relación. En cuanto a mi suegro, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Desde entonces, hemos evitado visitar la granja. Las pocas veces que nos hemos encontrado han estado marcadas por un malestar palpable, y las conversaciones nunca han ido más allá de lo superficial. Roberto intentó disculparse de manera torpe, pero el daño estaba hecho. La confianza se había roto, y aunque el perdón eventualmente podría ser considerado, olvidar era imposible. Esos días continuaron siendo un sombrío recordatorio de que las acciones sin pensar pueden tener consecuencias duraderas, pero también demostraron que el amor, incluso herido, tiene una sorprendente fuerza para luchar por la sanación. Lucas y yo seguimos trabajando en nuestro matrimonio, día a día, reconstruyendo la confianza perdida y aprendiendo a redescubrir el amor que nos había unido en primer lugar. Después de meses intentando dejar atrás el pasado y reconstruir mi matrimonio con Lucas, finalmente acordamos pasar otro fin de semana en la granja de mi suegro Roberto.